اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros venimos hablando del camino del Islam y dijimos varias veces que es importante en esto del sentido de la vida y de conocer cuál es el objetivo de nuestra existencia, saber también cuál es el camino que nos lleva al objetivo. A eso lo llamamos el camino del Islam. Y hace 3 o 4 clases que venimos hablando justamente de este tema. Estuvimos hablando en una primera instancia acerca de la importancia del pensamiento. En la segunda parte hablamos acerca de la importancia del comportamiento y de la acción, en donde dijimos las clases de normas que existen en el Islam y que cada acción del ser humano está, digamos, representada por una de estas normas. Y finalmente vamos a hablar de la tercera dimensión de este camino práctico, que tiene que ver con la dimensión del interior del ser humano. Es decir, entre la creencia y la acción existe un punto, digamos, medio, que no es ni pensamiento absoluto, o sea, que tiene que ver con el intelecto y la razón, ni tampoco es acción que tiene que ver con las extremidades, sino tiene que ver con el interior del ser humano, con su carácter, con su moral, con su ética, con sus valores, sus principios y sus sentimientos. Significa que el ser humano, de alguna manera, tiene un interior que a través de ese interior van a manifestarse sus comportamientos, sus conductas y sus acciones. ¿Qué quiero decir? El ser humano, cuando va construyendo su personalidad, así como existe un exterior del ser humano que es nuestra imagen, existe también un interior, que sería la imagen de nuestro espíritu, o sería nuestra alma. Ese alma, que tiene un corazón, nosotros lo llamamos corazón generalmente, tiene que ver con una cuestión interna de embellecimiento del alma. Uno, para poder construir su interior, debe embellecer su alma con las virtudes de la moral, de la ética y el buen carácter. Del mismo modo, tiene que tratar de curar las enfermedades de su interior. Aquel día, cuando estuvimos hablando de la ética, por ejemplo, estuvimos hablando de esa realidad que está representada por el carácter humano, de esa forma interna del ser humano. Entonces, ese es el tercer camino, la forma de poder crear sentimientos positivos, la forma de poder hacer de los valores y los principios morales un carácter humano. Es decir, que nosotros nos transformemos por naturaleza en personas generosas, en personas, por ejemplo, no envidiosas, en personas no soberbias, en personas de una intención sincera, en personas, por ejemplo, que se sientan servidores de la humanidad y que sirvan al prójimo en los momentos de necesidad, de personas que puedan enfrentarse en contra de la opresión y la injusticia. Todo eso va creando un carácter humano, que a través de la constante reflexión y puesta en práctica de las leyes, eso va afectando también directamente el interior humano. Entonces, es necesario que el ser humano sepa de qué forma construir su interior. No solo el tema de la acción tiene que ver con una cuestión exterior, sino que detrás de la acción y el comportamiento práctico existe también una cuestión interior que va haciendo y va dando forma al carácter humano. Del mismo modo que uno trata de embellecerse en su apariencia, de embellecer su imagen, de estar constantemente limpio, higienizado, de estar constantemente, por ejemplo, con el pelo corto o la barba arreglada o las uñas limpias y cortadas, o por ejemplo se pone perfume, se arregla la ropa, se lava la ropa, limpia la ropa, plancha la ropa, para tener una imagen correcta, aceptable, una imagen bella. Del mismo modo, el interior del ser humano necesita de ese tipo de arreglo, de ese tipo de trato. Entonces, el alma también tiene que ser higienizada, también tiene que ser perfumada, también tiene que ser arreglada, de tal modo que a través de las virtudes podamos embellecerla. Del mismo modo, tenemos que acabar con los vicios, los malos vicios. Cuando hablo de vicios, no obviamente estoy hablando de vicios instintivos, sino estoy hablando de vicios del alma, o sea, las enfermedades que destruyen el alma, como lo puede ser, por ejemplo, la envidia, como puede ser, por ejemplo, el estar apegado mucho a lo material, como puede ser, por ejemplo, la soberbia, el egoísmo. Todas esas cosas tienen que ir, digamos, abandonándose en el Islam para poder construir un corazón puro. Y eso es lo que hablamos aquel día sobre el tema de la lucha, es justamente el lugar de lucha, porque uno como animal
digamos, por su tendencia animal, digamos, y sus debilidades animales, constantemente está buscando los placeres mundanales, está buscando los placeres terrenales, y muchas veces para lograr eso entonces termina afectando a su carácter. Se hace un ser apegado, por ejemplo, para lograr los placeres mundanales o las pertenencias o las riquezas. Entonces esto también es el camino que necesita desarrollar el ser humano para lograr justamente ese desarrollo individual, ese perfeccionamiento humano. O sea, el ser humano debe, además de pensar correctamente y actuar correctamente, tiene que ser correcto. Por eso, si a la primera parte le llamamos cómo pensar y a la segunda parte le llamamos cómo actuar, a esta la llamamos cómo ser. Es decir, que pensamiento y acción son dos cuestiones que, digamos, están conectadas con el ser. Como yo soy, actúo. Como yo soy, pienso. Entonces, pensamiento y acción están conectadas con el ser. La dimensión interna, la dimensión ética y moral del ser humano, que es la construcción del carácter interno, es justamente el cómo ser. O sea, cómo transformarnos en un ser que de ese ser, digamos, ocurran acciones válidas ante Dios y uno se transforma en un ser obediente. Entonces el trabajo interno que tiene que ver con la purificación, y cuando hablemos de la ética y la moral en detalles, cuando empecemos con las clases de ética y moral, ahí vamos a hablar más detalladamente sobre este tema. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.